este capítulo 9 que vamos a estar comentando con respecto al Evangelio según Lucas, vamos a ver varias cosas. El Señor pone en marcha su ministerio y desarrolla 4 ministerios tratando de enseñar a sus discípulos. En este capítulo el doctor Lucas describió la vida atareada del Hijo del Hombre cuando realizó estos ministerios de los que estamos hablando. El primer ministerio de ellos se da en los primeros 11 versículos, el cual podríamos llamarlo como el ministerio de enviar. Y el Señor envía a otros. Veamos lo que sucede. Dentro de estos 11 versículos, los primeros 6 se da algo que le llamamos la comisión. Fíjese, no es la gran comisión todavía, es la comisión. Ponga atención a esto, hermano. Los 12 ya habían sido ordenados unos meses antes. Eso lo vimos en Lucas capítulo 6, versículo del 13 al 16. Y habían viajado con Jesús como ayudantes de Él, tratando de ver en qué colaboraban. Ahora el Señor los enviaría a ellos de 2 en 2. Lo puede leer en Marcos 6, versículo 7, para que tuvieran su propio ministerio y pusieran en práctica lo que habían aprendido. Pero antes de enviarlos, Él les dio todo lo necesario para que realizaran un buen trabajo, con unas muy buenas instrucciones dadas directamente por Él. Como nosotros hoy en día, cuando mandamos a alguien al ministerio, tratamos en la manera de lo posible de no mandarlo con las manos vacías. Por lo menos algún grupo celular, por lo menos alguna persona que le estemos dando un estudio bíblico. Y si es posible, ya hay algún local, un espacio donde se congregan algunas personas, ya hay sillas, ya hay algo de instrumentos. Tratamos así como el Señor trató, no diciendo que Él dio instrumentos o sillas, no es ese el punto, sino que tratar de no mandarlos con las manos vacías. Es decir, ya les dimos instrucción, ya les enseñamos ciertas cosas, los hemos capacitado en algo. Tratamos que la mayoría de los pastores, cuando salen a pastorear, en algún momento hayan estudiado en el instituto bíblico algo, o en el instituto local, o el pastor se haya sentado con ellos a instruirlos, como lo que el Señor hizo. El pasaje paralelo en Mateo capítulo 10 nos revela que los 12 fueron enviados solo a la gente de Israel. Y usted puede leer eso en Mateo 10 del 5 al 6. Lucas, el doctor, no menciona eso, quizás porque su escrito está dirigido a los gentiles y habla de la propagación del evangelio a nivel mundial. Así es como Lucas lo enfoca y habla el estilo de él. Poder, dice el Señor, que les daría. Y fíjense que poder es la habilidad de lograr cualquier tarea. Y la autoridad es lo correcto a hacer. El Señor Jesús les dio ambas cosas, poder y autoridad, a estos discípulos, a estos apóstoles. Es decir, a estos enviados con una misión, que es lo que significa la palabra apóstol. Ellos fueron capaces de echar fuera demonios, capaces de sanar enfermos. Pero el ministerio más importante que les dio fue el de predicar las buenas nuevas, es decir, el evangelio de salvación a las personas. La palabra predicar en Lucas capítulo 9 versículo 6 describe a un heraldo proclamando el mensaje de un rey. Y aquí también significa predicar buenas noticias. Ellos eran heraldos, es decir, mensajeros de buenas noticias. La habilidad de los apóstoles para sanar era un don especial que le daba autenticidad a su ministerio. Los milagros eran evidencia que el Señor los había enviado y que Él mismo trabajaba por medio de ellos. Puede ver eso en Marcos 16:20. Hoy en día, hermano, incluso consciente o inconscientemente, probamos el ministerio de una persona por medio de la palabra de verdad que esta persona habla. Si la persona habla todo con respecto al Señor Jesús, es porque está hablando en verdad y la verdad. Pero si otras cosas u otras personas atienen lo que es la atención de Él, en realidad no está hablando la verdad. Los milagros por sí solos no son prueba suficiente de que alguien es enviado por el único Dios verdadero, ya que Satanás puede dar poder a sus demonios para hacer milagros asombrosos. Se puede ver eso en Mateo 24:24, 2 Tesalonicenses 2 del 9 al 10.
Los milagros en sí no quiere decir de que éste tiene la verdad. El que tiene la verdad es el que habla que Jesús es ese Dios manifestado en carne, ese Dios que se anunció en el Antiguo Testamento, el que dice el bautismo verdadero es como la Biblia lo dice, y es en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús les dijo a los apóstoles que podían llevar en su viaje, con un énfasis en lo urgente y lo simple. Ellos no irían a llevar lo siguiente. Él les dice así: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, o sea bolsa, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, dice Lucas 9:3. Ellos debían de confiar que Dios mismo abriría para ellos puertas, para que fueran recibidos y hospedados. No es por los recursos que llevaban con ellos, es que Dios les abriría las puertas y ellos iban a poder ser hospedados por alguien, alimentados por alguien, le iban a dar provisiones por alguien, pero no porque este alguien quisiera, sino porque Dios iba a tocar a esa persona para que lo hiciera en favor a sus discípulos. En Mateo 10, versículos del 11 al 15, nos dice los parámetros en cómo ellos seleccionarían dichas casas para entrar. Si ellos eran rechazados, debían de sacudir el polvo de los pies. Y este era un acto que los judíos ortodoxos realizaban cada vez que ellos dejaban algún territorio gentil. Siempre que ellos, los judíos ortodoxos, salían de tierra de gentiles, ellos sacudían el polvo. El Señor les dice que hagan eso a medida de que si alguien lo recibía o no lo recibía. Puede leer al respecto también en Lucas 10, versículos del 10 al 11, y también en Hechos 13, versículos 51. Ya vimos la comisión que el Señor da a ellos, y versículos del 7 al 9 vemos que hay una confusión. Vean ustedes esto: cuando los discípulos se fueron, Jesús también fue a ministrar un tiempo en Galilea, y usted puede comparar en los 3 evangelios sinópticos, y en este caso Lucas y Mateo 11, versículo 1. Y juntos con el trabajo de ellos atrajeron la atención de muchos. De hecho, el trabajo de ellos fue discutido en las altas esferas del gobierno. Herodes Antipas, Lucas 3:1, hijo de Herodes el Grande, y era el mismo hombre que había decapitado a Juan el Bautista. Puede ver eso en Mateo 14, del 1 al 12, y Lucas 3, del 19 al 20. Juan el Bautista no había realizado milagros, como usted puede ver y leer en Juan 10:41. Pero eso podría cambiar si él resucitaba de entre los muertos. Los judíos esperaban al profeta Elías que viniera. Así es que quizás, según ellos, la profecía iría a ser cumplida, según los judíos. Puede leer eso en Mateo 4:5 y en Lucas 1:17. Herodes, por su parte, hoy se preguntaba si Dios había enviado a Juan el Bautista de regreso para juzgarlo, porque lo había decapitado. Herodes quería conocer a Jesús, pero el Señor, a diferencia de muchos hoy en día, que dejan de hacer lo importante por socializar, el Señor siguió haciendo su labor de compasión por las almas. No tanto que si lo había mandado a llamar a alguien influyente, el Señor primero eran las almas. El Señor llamó al enemigo zorra, y no estaba intimidado por sus amenazas. Eso lo hizo en Lucas 13, del 31 al 32. Cuando Herodes y Jesús se conocieron finalmente, el rey quería ver que el Señor hiciera algún milagro. Pero el Hijo del Hombre no habló y no hizo nada frente a Herodes. El rey no tuvo palabra de Dios para él. Okay, ya vimos la comisión, ya vimos una parte de la confusión del versículo 7 al 9. Y la conclusión a esto estamos en versículos del 10 al 11. Los apóstoles regresaron y dieron un tremendo reporte del ministerio que habían ido a hacer, a lo cual el Señor Jesucristo les sugirió que tomaran un tiempo libre, a solas, para descansar. Puede verlo en Marcos 6, del 30 al 32. Así como el conferencista popular, hermanos, hay uno que se llama Vance Havner, solía decir: si no nos apartamos y descansamos un día, nos vamos a apartar, es decir, a morir del todo. La misión a la que habían ido, es decir, ellos habían ido a predicar, habían ido a sanar, les había demandado esfuerzo físico, un esfuerzo emocional y también espiritual.
Por lo tanto, necesitaban de descanso físico y espiritual. Este es un ejemplo para cristianos ocupados y sobreocupados, y siempre dicen estoy ocupado. Y escuchen, no quiero decir que no se ocupe. De hecho, el Señor a los que llama como colaboradores, a los que quiere poner a trabajar en su obra, son a los que están ocupados haciendo algo para la obra de Él. Pero hay ciertos momentos en que, así como el Señor les dice a ellos que descansen física y espiritualmente, también hoy en día debemos de descansar física y espiritualmente. Es algo a imitar lo que el Señor les dijo a ellos. Atraídos por las señales que Jesús hacía, la multitud no pensaba en dejarlo solo. Querían más de Él y lo siguieron. Cuando Jesús y los 12 llegaron, la multitud ya estaba ahí, esperándolos, y el Señor tuvo compasión de ellos. Y los ministros también. El Hijo del Hombre no podía tomarse un día libre. Para Él eso era imposible, la gente lo seguía. Ese es el primer ministerio de lo que el Señor hace, enviar. Otro ministerio que vemos que el Señor lleva a cabo en Lucas capítulo 9 es el ministerio de alimentar, el ministerio de dar de comer a las personas. Y usted lo puede leer en Lucas 9, versículos 12 al 17. Vemos cómo el Señor hace uso de este ministerio de alimentar. El Señor no era del tipo de personas que predicaba la palabra y luego les decía a las personas: ok, ya prediqué, váyanse en paz, ya estuvo, ya terminó, pueden irse. Los discípulos solo estaban ansiosos por ver salir a la multitud que se fuera, que el Señor predicara, que el Señor les dijera lo que había que decir y váyanse, que se vayan. Ya no queremos más, tenemos que estar nosotros solos con el Maestro. Ellos estaban esperando, estaban ansiosos porque la gente se fuera. Ellos aún no habían captado la compasión, aunque ya vimos un capítulo que es la compasión en acción de parte de Jesús, cuando el Señor lo aplica a la viuda de Naín, cuando lo aplica a diferentes personas en ese momento, cuando lo aplica a la mujer pecadora, con el noble y su siervo. Pero ellos no habían entendido, no habían captado la compasión y la carga que el Señor tenía por las almas. Pero un día ellos irían a tenerla. Ahorita todavía eran alumnos, estaban aprendiendo. Cuando se combinan los 4 relatos de este milagro, se da cuenta que el Señor le pregunta a Felipe algo al respecto. Haciendo una pregunta, el Señor lo hace y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman todas estas personas? Usted puede ver eso en Juan capítulo 6, verso 5. Las escrituras registran 5,000 personas, pero al tomar en cuenta mujeres y niños, podrían haber sido quizás 10,000 o quizás 15,000 si tomamos cada hombre con su esposa y con un hijo como mínimo. Él estaba probando a Felipe, porque el Señor todo lo sabe. Él es omnisciente, el Señor todo lo puede. Él puede hacer y Él puede no hacer según su perfecta voluntad. Él estaba probándolo porque desde luego el Señor ya sabía lo que Él iría a hacer. En los momentos difíciles de la vida, cuando todo ha disminuido, es bueno que recuerde que el Dios Todopoderoso ya tiene el problema resuelto. Ahorita usted que pasa alguna crisis que el mundo le llama o alguna emergencia, sepa que Dios ya tiene todo resuelto. Si usted ha creído en Él, el Señor ya tiene resuelto todo para su vida. La popularidad del Señor Jesucristo hizo que predicara en el campo donde no había edificaciones lo suficientemente grandes. Y por otra parte, los líderes judíos no le querían predicando en las sinagogas. El problema era que en esos lugares lejanos no había edificios para satisfacer las necesidades de la multitud. Estos edificios no tenían comida, no había alojamiento y no había nada para donde ellos pudieran tener un lugar cómodo. Los apóstoles, demostrando preocupación al Señor, diciéndole: oye Señor, ¿cómo haremos con estas personas? Ellos quisieron demostrar que estaban interesados por estas personas. Por las cosas prácticas, ellos se preocuparon. Pero Jesús quería que ellos no demostraran esto, sino que ellos demostraran si tenían fe. Jesús les dice esta expresión: denles ustedes mismos de comer.
El relato de la alimentación a los 5,000 aparece en los 4 evangelios. Es uno de los milagros que todos los escritores, de cada uno dando su versión, narra el milagro de la alimentación a los 5,000. Esta comida milagrosa, hermano, era tremenda evidencia de que Jesús era el Mesías prometido, según la interpretación rabínica de las personas veterotestamentarias, como le podría llamar a ellas, en torno al Mesías, que él vendría y proveería de comida a su pueblo, así como Moisés lo había hecho. Deuteronomio 18:15, Salmo 132:15, Isaías 49:10, vemos esto. Hasta es probable una alusión a Isaías 49:10, en base a que el Mesías proveería comida. ¿Dónde habría otra señal de la misión profética de Jesús? Es decir, donde Él da comida. Sin embargo, también se relaciona con sus experiencias de tentación. Mateo 4, recuerdo, cuando es guiado por el Espíritu, 40 días y 40 noches al desierto y Él tiene hambre. Con frecuencia la multitud malinterpretaba sus motivos y le seguían por razones totalmente equivocadas. Los discípulos, a la expresión de Jesús, ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. De Juan 6:9 aprendemos que era el almuerzo de un muchacho. La orden de Jesús, hermanos, fue obedecida tras considerar los recursos existentes. Denles ustedes de comer. Ellos dicen: no tenemos más que estos panes y estos pescados. No estaba confiando en la provisión en ese momento, queriendo decir: Señor, ¿cómo les damos de comer? Mira poquitos panes, mira estos poquitos pescados. Pero también sucedió algo en ellos, que dijeron: a menos que. Fíjese, es una oración condicional, la cual está denotando una acción en ese momento. Y también veamos donde dice: porque había allí unos 5,000 hombres. No está claro exactamente cuántos eran la multitud, pero probablemente había algunas mujeres y niños, lo que indica es que había más personas. Jesús dice: hermanos, hagan que se sienten en grupos, como de 50 cada uno, para comer. Jesús organizó la tarea. Piensen cuántos grupos de 50 personas se requieren para organizar a 5,000. Cuando usted lo pone a cuenta, usted se fijará que son 100 grupos de 50 personas. Aún con los 12 discípulos sirviéndoles, era una tarea monumental. Es decir, que los 12 tenían que alimentar a 100 grupos y cada uno de 50. Dice también la palabra del Señor que Jesús, mirando al cielo, Jesús estaba reconociendo y estaba consciente cuál era la fuente de su poder. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Señor sabe que el poder es un poder de lo alto, es el mismo que nosotros necesitamos hoy en día. La posición física para la oración judía, hermanos, era de pie, manos hacia Dios, ojos abiertos mirando al cielo, dirigiéndose directamente al Señor. Dice que Jesús, la palabra menciona que Él dijo, los bendijo, luego los partió y se los dio a los discípulos. Los dos verbos que vemos aquí son indicativos y a la vez activos, lo que implica una oración y una división en este aspecto. Pero el tercero es un indicativo perfecto, que implica 2 acciones seguidas. El milagro continuó ocurriendo al partir el pan y al repartirlo. Escuche, eso es bien importante que lo analice espiritualmente, no solo al partirlo, sino que también al repartirlo. Y siempre he dicho, hermanos, como George Peters dice, que es bueno recibir bendición, pero es mucho mejor cuando repartimos la bendición. Pensamos en este momento en la multitud. Nuevamente los discípulos estaban sorprendidos, así como nosotros. 12 canastas menciona también el escrito. Se mencionan en la comida de los 4,000, que aparece en Marcos 8, versículo 8. Pero ahí eran canastas grandes, mientras en este contexto las canastas son pequeñas, en esta porción que estamos leyendo en Lucas 9. Los discípulos recolectaban la comida para usarla más tarde,
Por lo general, Jesús no multiplicaba los alimentos para dar de comer a los discípulos. Lucas sigue la cronología de Marcos, pero por alguna razón omite la sección principal de Marcos, la cual está en 6 de Marcos, versículo 45, hasta el 8, versículo 26. Entre los versículos 17 y 18 de Lucas es donde esto se da como una omisión. No está clara la razón exacta, pero la mayoría de los eruditos de la Biblia asumen que Lucas quiso mantener la actividad de Jesús en Galilea y se enfoca en lo que Jesús hizo en Galilea. El Evangelio de Marcos muestra la actividad de Jesús fuera de Galilea. Según el contenido de Lucas, Jesús está viajando hacia Jerusalén. Para sostener este énfasis, omite algunos eventos de la vida de Jesús que Marcos sí escogió y Marcos sí los incluyó. Ahora ya vimos el ministerio de enviar, ya vimos el ministerio de alimentar y ahora vamos a ver el ministerio que Jesús pone en práctica, el cual es de la enseñanza. Y usted puede leer lo que el Señor se dedica a enseñar en los versículos 18 al 30. En el Evangelio de Lucas, la alimentación de los 5,000 marca el final de lo que se conoce como el gran ministerio galileo, que empieza de Lucas 4, versículos 14 y llega hasta el 9, capítulo, versículo 17. De aquí en adelante, el Señor Jesucristo inicia su viaje a Jerusalén. Lucas 9:51, lo ve usted al respecto. Este sería un tiempo de retiro con sus discípulos, y Él en ese momento los prepararía para lo demás que venía. Se iba a dedicar a enseñarles, a instruirlos, a prepararlos, a capacitarlos, a darles clases individuales y en el grupo de ellos, de los 12 que andaban con Jesús. En este relato hay un paralelo juntamente con el viaje de Pablo a Jerusalén en el libro de los Hechos. En ambos libros tenemos que se menciona dos ciudades. Fíjese, Lucas menciona de Nazaret a Jerusalén y Hechos menciona de Jerusalén a Roma. Son dos ciudades mencionando siempre a Jerusalén. En esta sección vemos a Jesús enseñando 3 lecciones básicas acerca de Él. Habla de su sacrificio y también del reino. Cuando Jesús habla de Él mismo, lo hace en los versículos 18 al 21. Si nosotros despidiéramos a las personas que nos dijeran que los demás dicen de nosotros, denotarían como orgullo. Pero no es el caso del Señor Jesucristo. Las personas llegan a saber mejor quién es Él por medio de lo que nosotros decimos de Él. Y eso nos asegura el destino eterno. Usted puede leer al respecto en Juan 8:24, primera carta de Juan 4, versículos del 1 al 3. Le quiero repetir eso. Nosotros, las personas, saben mejor quién es Él por medio de lo que nosotros decimos de Él. Entonces es normal que se pregunte: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es imposible hablar mal y en mal de Jesús y creer que estaremos bien con Él. No va a poder. O habla bien de Él o habla mal de Él. Nadie puede servir a dos señores. Él mismo es Dios. Romanos 9:5, recuerde de quiénes son los patriarcas y de los profetas, de los cuales son la carne, vino Cristo. Y usted puede ver, hermanos, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. El Señor había orado toda la noche antes de escoger a sus discípulos y ahora oraba por la confesión personal de fe de ellos. La multitud tenía su propia opinión. Lucas 9 del 7 al 8 puede ver la opinión de la multitud, pero los discípulos debían de tener sus propias convicciones. Pedro, quien era como el vocero del grupo, dio una declaración de la deidad del Señor Jesucristo. Esta era la segunda vez que confesaba al Señor Jesucristo públicamente. Ya lo había hecho en Juan 6, versículos 68 al 69, exceptuando a Judas en versículos 70 y 71 de Juan 6. Todos los 12 tenían fe en Jesús. Jesús les ordenó, palabra que se usa, esta de ordenar, palabra que se usa para dar una orden militar. Dice, Jesús les ordenó que no dijesen esta verdad abiertamente. Era una orden que ellos tenían que acatar. Para empezar, el mensaje mesiánico no podía desprenderse de la muerte y resurrección del Mesías. Y Él ahora les enseñaría eso a los discípulos. Las personas consideraban a Jesús como un sanador y un potencial libertador.
Si los apóstoles empezaban a predicar eso, que Jesús era el Mesías, podrían en ese momento empezar a causar un levantamiento popular en contra de los romanos. Y no era eso lo que el Señor pretendía. A Él más interesado que librarlos de ese dominio romano, Él está interesado en librarlos del dominio del pecado. Ahora veamos en los versículos 22 al 26 el sacrificio de Él. Jesús ya había dado una serie de pistas acerca del sacrificio de su muerte y ahora empezaba a enseñar esta verdad a sus discípulos. Juan el Bautista lo había presentado como el Cordero de Dios y Jesús había predicho la destrucción del templo, pero el templo de su cuerpo. Juan 2, versículo 19. Cuando se comparó Él mismo con la serpiente del desierto, Juan 3, 14. Y con el profeta Jonás, a la señal del profeta Jonás, Mateo 12, el 38 al 40, el Señor estaba haciendo declaraciones acerca del sufrimiento y muerte que llegarían a Él. Esta es la primera de las 3 declaraciones en Lucas con respecto a su pasión en Jerusalén. Está claro que los 12 no entendieron, en parte por su incredulidad y también por la inmadurez. Todavía estaban aprendiendo mucho y en parte porque estaba oculto de parte del Señor. Jesús les enseñó como si estuvieran preparados para recibir la verdad. Debe de haber sido impactante para estos hombres que sus líderes religiosos mataran al Mesías, por lo menos en la carne. Para los romanos, la cruz era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de culpa, de sufrimiento y de rechazo. No había peor forma de morir. La crucifixión no era mencionada en las pláticas educadas y las personas no pensaban más usar y vestir en ningún momento cruces, para nada, como muchos hoy en día lo están haciendo. Pero el Señor les dijo: tomen su cruz y síganme. No se refería a andar cargando un madero ni nada por el estilo, sino que esto significaba ser identificado con Él en el sufrimiento, en la sumisión y en el sacrificio de Él, como todos debemos de serlo. Identificarnos con Él en su sufrir, identificarnos con Él en la sumisión y en la obediencia y en el sacrificio que Jesús hizo. Recuerde que se nos dice que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio grato para el Señor. Romanos 6:3. En verdad nadie puede crucificarse a sí mismo, nadie puede, y dejar que Dios haga lo demás. Por supuesto, ese estilo de vida parece no apropiado y el mundo no lo entiende, pero no para el cristiano. Para nosotros eso es normal, decir que yo me voy a presentar en sufrimiento, en obediencia, en sumisión, en sacrificio al Señor. Para nosotros eso representa sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el Señor quiere que se haga. Salvar, hermanos, salvar, lo que quiere hablar en este momento es salvar su vida, es perderla. ¿Y cómo podemos recuperarla? Entregando la vida al Señor. Discipulado es una disciplina diaria. El discipulado no es un curso que usted tomó un día, que duró una semana, que duró un mes. El discipulado es una vida entera. Nosotros seguimos a Jesús un paso a la vez, un paso al día, un poquito cada semana, un poquito cada mes. Fíjese, una mujer le dijo a un amigo mío: el problema con la vida es que la vida es a diario. Pero eso está mal pensarlo. Creo que lo mejor de la vida es que podemos tomarla como un día a la vez. Nuestro motivo debería de ser glorificar al Señor nuestro Dios. Cualquiera que se avergüenza del Señor Jesucristo nunca podrá tomar su cruz y seguirlo. Si nos avergonzamos de Él ahora, Él se avergonzará de nosotros después. Marcos 8:38. Y seremos avergonzados delante de Él. Puede leer eso en primera carta de Juan 2, versículo 28. Ya vimos estos 3 ministerios que el Señor hace. Ahora vamos a ver el cuarto ministerio que el Señor pone en práctica. El ministerio del reino. Versículo 27 al 36. Dentro de la narración del Evangelio, el momento de la transfiguración es el único en el cual Jesucristo revela la gloria de su deidad. Lucas no usa la palabra transfigurar. Lean Lucas 9:29, pero sí describe la misma escena que dice Mateo 17:2 y Marcos 9, capítulo 9, versículo 2. La palabra transfiguración significa un cambio en la apariencia que viene de dentro.
¿Cuáles fueron las razones para este evento? Por una razón, era el sello de aprobación a la declaración de Pedro según la deidad de Jesús, diciendo que Él es el Hijo de Dios. Juan 1:14, si usted lo recuerda. Mateo 16:16 también. Era también una forma de ánimo que el Padre le daba al Hijo en tanto se dirigía a Jerusalén. El Padre había hablado ya en el bautismo de Jesús. Vemos cómo la voz de Dios habla en Lucas 3:22. E iría a hablar nuevamente en la semana final del ministerio terrenal del Señor. Más allá que el sufrimiento de la cruz, sería la gloria del trono venidero, la cual es una lección que Pedro enfatiza. Y usted puede leer la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y sigue hasta capítulo 5, versículo 4. Las propias palabras del Señor en Lucas 9:27 indican que este evento era una demostración o ilustración de la promesa del reino de Dios. Esto toma lógica, ya que los discípulos parecen tener confusión acerca del reino por las palabras del Señor en cuanto a la cruz. Jesús estaba reafirmando que las profecías en el Antiguo Testamento se cumplirían, pero primero tenía Él que sufrir para poder tener gloria. Recuerde de eso, para conocer la alegría, primeramente hay que conocer la tristeza. Hay una lección práctica aquí para nosotros. Podemos experimentar una transfiguración espiritual a diario, a medida caminemos con el Señor. A medida entreguemos nuestra mente, cuerpo y voluntad, el Señor nos transformará desde nuestro interior y será reflejado en el exterior. Nosotros somos transfigurados para ir de gloria en gloria con el Señor. La palabra teológica para esta experiencia es santificación, el proceso por medio del cual nosotros nos vamos pareciendo cada vez más al Señor Jesús, lo cual es el deseo del Señor para con cada uno de nosotros. Es de percatarse que nuestro Señor Jesucristo estaba una vez más orando, lo cual a la vez nos sugiere que la oración es el método por el cual se logra dicho proceso para estar más cerca de Él. El momento de la transfiguración debe de haber sido para Pedro, para Jacobo y Juan el mejor seminario teológico que pudieron haber tenido. Tuvieron la presencia gloriosa del Dios mismo manifestado a ellos, pero también tuvieron a los mejores conferencistas que pudieron haber aprendido. Por ejemplo, tuvieron a Moisés y tuvieron a Elías. Moisés enseñando sobre la ley, Elías ministrando sobre los profetas, y el Señor Jesucristo viniendo a cumplir todo lo que la ley y los profetas habían dicho. El Señor cumplía todo lo que Moisés había dicho y también todo lo que los profetas habían dicho, empezando con Elías. Tuvieron los mejores tópicos de enseñanza. Por ejemplo, Moisés les pudo haber enseñado que él lideró para salir de la esclavitud de Egipto, tomando a Egipto como un ejemplo de lo que es el pecado. Elías les pudo haber enseñado y les ayudó a ver que habían caído en idolatría y los sacó de las cadenas de dioses falsos. El Señor Jesucristo vino a liberar al mundo entero de las cadenas del pecado. Y mientras el seminario que ellos están teniendo con Moisés, Elías y con el Señor Jesucristo se lleva a cabo, los tres discípulos privilegiados, ¿sabe qué están haciendo? Durmiendo. De hecho, repitieron el mismo error en el jardín del Getsemaní. La sugerencia de Pedro nos hace recordar la fiesta de los tabernáculos, que en la Biblia es referida al reino venidero. Y usted lo puede ver en Levítico 23 y también en Zacarías 14, versículos 16 al 21. El plan de Pedro es que Jesús se mantuviera en esa gloria y así que no sufriera. Eso es lo que Pedro, en su mente finita, Pedro hubiera querido. Mantente así como estás para que no sufras, Señor. Pero esos no eran los planes de Dios. La gloria de Dios se manifestó en una nube que los cubrió. Esta teofanía de la nube, recuérdela, ahí en Éxodo 13, como la nube era una teofanía, una manifestación de Dios que guiaba al pueblo donde ellos tenían que caminar. Esta no sería la única interrupción que Pedro iría a tener. Fíjese que ya ejerciendo Pedro el ministerio de la palabra, Pedro también fue interrumpido. Y dice que fue interrumpido, tuvo una interrupción de parte del Señor Jesucristo en Mateo 17. Y obró el milagro del estatero y lo mandó a sacar de ese pez
el estateo, el cual llevaba la moneda de él y la de Pedro para poder pagar el impuesto. También en Hechos 10, versículo 44, vemos que hay una interrupción en lo que Pedro está hablando, y que a Pedro le encantaba hablar mucho, y Pedro era rápido para decir las cosas y sin pensarla mucho. Ahora Pedro en Hechos 10, 44, estando en la casa de Cornelio, en la casa de un gentil, en lo que él está hablando, él es interrumpido nuevamente por el Espíritu Santo, es decir, por Jesús mismo, porque el Espíritu Santo es Jesús mismo en manifestación de Espíritu, y los gentiles reciben el Espíritu Santo. Y luego de eso, de esta interrupción, al ver Pedro y los que andaban con él, que habían recibido el Espíritu Santo, al igual que ellos, como ellos lo habían recibido, los manda a bautizar en el nombre de Jesús. Ambos eventos llaman la atención. No dejaron que Pedro siguiera hablando. Y a veces, bueno, no a veces, siempre lo mejor es dejar que el Espíritu Santo de Dios hable por nosotros y no nosotros hablar por nuestra cuenta. Nuestra transfiguración personal, como podríamos llamarle a esto de sacar lo mejor de nuestro interior, viene de una renovación interna, y eso viene de la palabra de Dios. Ya en los versículos que siguen hacia adelante, hermanos, vamos a ver al Señor, podríamos llamarle, sufriendo pacientemente. Y usted puede ver los últimos versículos del 37 al 62, donde dice que el Señor sufre pacientemente, pero no es en un sentido mal, sino en un sentido de que el Señor dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? El versículo 41 lo dice claramente. Ese es un lamento que usted se va a dar cuenta que yo creo que todas las maestras de kinder, cuando el gran ruido, la gran bulla, los niños y corriendo aquí, corriendo para allá, siempre una maestra va a decir: oh, por favor, que se callen ya. Oh, ¿hasta qué horas voy a estar con este ruido? Como decía este pintor Picasso, hermanos, que no hay bebé más bello que sea, más bonito que sea, que su madre no dé gracias a Dios cuando él se duerme. Entonces, así es como el Señor está hablando de este tipo de lamento, dice: oh, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero no porque no los quiera, no porque no los ame, es una expresión en la cual les está denotando que les está enseñando. Pero fueron palabras que venían del Señor, hermanos, del que no conoció pecado, del Hijo del Hombre. Y es que a todos se nos olvida del sufrimiento de Él mientras ministraba acá en su ministerio terrenal, especialmente enseñando a sus discípulos, que es lo que más, me imagino, le tomó mucho tiempo ministrar y enseñarles a ellos. Cuando analizamos esta sección del capítulo 9 de Lucas, entendemos de una mejor manera el por qué el Señor Jesucristo habló dichas palabras. Estaba cansado de todos los intentos fallidos de sus discípulos sobre los seguidores de Él. Fíjese, número 1, Él ya les había dado autoridad para echar fuera demonios, y aún así ellos fueron incapaces de echar fuera un demonio. En versículos 37 al 45. Número 2, en la alimentación de los 5,000, Él les enseñó a tener compasión, y aún así ellos persistieron en manifestar egoísmo y poco amor. Puede leer versículos 46 al 56. Número 3, por el cual el Señor dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Él les enseñó claramente lo que en verdad significaba ser un seguidor de Él, pero ellos siempre se volvían a actitudes de solo yo y todo para mí. Versículos 57 al 62. En verdad que es muy probable que las palabras se deban a que Él se lamentaba de todo eso y decía: oh, ¿hasta cuándo voy a seguir enseñando y ellos no me hacen caso? Nos ha sucedido a muchos pastores y maestros, a nuestros pastores más ancianos, con nosotros más jóvenes. Dicen: oh, ¿hasta cuándo va a entender este pastor joven? Es normal que suceda eso. Veamos los versículos de 37 al 45 con respecto a la falta de poder de los discípulos. No nos atrevemos a quedarnos en la cumbre gloriosa cuando hay batallas para luchar en el valle de abajo. ¿De qué sirve que usted esté en la cima recibiendo gloria cuando el pueblo de Dios está en el valle con mucha batalla? Aquí tenemos a otro niño solitario, el que ahora se le presenta al Señor, que necesitaba la ayuda de Él. Fíjese, y más aún que los discípulos no pudieron hacer nada.
Qué tremendo, el Señor les había enseñado, les había, como empezamos en este capítulo 9, les había dado poder, les había dado autoridad, pero ellos no pudieron hacer nada. Ellos tenían ese poder, ellos tenían esa autoridad. Versículo 1 de Lucas 9 lo vimos, pero no tenían éxito haciendo lo que se les solicitaba. Es decir, tenían ellos el respaldo del Señor, estaban aprobados por Él, eran alumnos de Él, andaban con Él, les había dado poder y autoridad. Así le pasa a veces a muchos maestros, evangelistas, muchos pastores, tienen la autoridad, pero ¿qué sucede? Que no tienen éxito. Hay algo que está sucediendo. Cuando estudiamos las narraciones paralelas de los evangelios sinópticos, Mateo 17, en Marcos 9 y Lucas 9 se da el mismo evento. Descubrimos lo que les hacía falta a los discípulos, de lo que ellos carecían en sus vidas. Número 1, el primero de la lista era la carencia de fe. Esto es lo primero que estaba sucediendo, la poca fe de ellos. Ellos eran parte de una generación incrédula y a causa de eso habían perdido con confianza que necesitaban para poder usar el poder y autoridad que Jesucristo mismo les había dado. Número 1, ellos tenían o poca o quizás nada fe. Venían de una generación incrédula. Número 2, ellos les faltaba la oración y el ayuno. Eso no existía en ellos. Se lo puede ver en Marcos 9:29. Primero, no tenían fe, o poca o quizás nada. Segundo, no tenían ni el hábito de la oración, recuerden, se quedaban dormidos. Tampoco tenían el hábito del ayuno. Lo que indica que los 9 hombres habían permitido que sus disciplinas devocionales decayeran en la corta ausencia del Señor. El Señor no está en este momento con ellos y ellos, como el Señor no está, como sucede a veces con muchas personas, o como no es ayuno en el templo, entonces no ayuno, nadie se va a dar cuenta. Como no es un tiempo de oración donde el pastor o los demás me estén viendo, entonces oro 1 minuto o 2 minutos. No importa cuál sea el don espiritual que tengamos, el no ejercitarlo tendrá consecuencias. El diablo tiró una vez más al muchacho. Recuerde, lo tiraba hacia arriba, hacia abajo, al fuego, al agua. Jesucristo lo reprendió y lo dio, ¿sabe a quién? Al padre del muchacho. Y lo dio con mucho amor. Puede leer en Lucas 7:15 lo mismo que sucedió en este acto de compasión que el Señor demostró en ese momento. Y luego de eso llevó a darles una lección, es decir, les dio una enseñanza a los discípulos. Después de todo, sería en la cruz que el Señor Jesús les daría el golpe final al diablo. Número 3, que ellos tenían. Bueno, que no tenían fe, no tenían el hábito del ayuno y la oración. Y el número 3 que ellos no tenían amor. Los discípulos no tenían mucho amor, pero ni entre ellos. De lo contrario, no hubieran argumentado quién de ellos iría a ser el mayor. Imagínense lo que ellos están discutiendo, quién de ellos va a ser el mayor. Versículos 46 y 48. Es como si este debate hubiese sido originado por ciertas cosas. Pudo haber sido la envidia. La envidia pudo haber ocasionado esto. 3 de ellos habían estado a solas en oración con el Señor y vieron la transfiguración de Él, aunque se durmieron. Eso pudo haber generado envidia de parte de los demás, los otros 9, porque estos 3 habían tenido ese privilegio. También pudo estar presente el orgullo. Los otros 9 no pudieron echar fuera el demonio en el muchacho. También, poco antes de todo esto, el Señor Jesús les había proveído a Pedro para pagar el tributo que le solicitaron. Todas estas 3 cosas anteriormente pudieron haber causado en ellos envidia, el más de alguno de ellos, y con eso querer responder de quién sería el mayor de ellos, quién será el mayor de nosotros al momento de que Jesús faltare. Imagínense lo que ellos estaban interesados. No les estaba interesado ni la oración, ni el ayuno, ni el amor, ni la compasión por los demás. No les interesaba si tenían mucha fe o no había crecido la fe en ellos. Estaban interesados quién iba a ser el líder de todos ellos. Hemos visto cómo el buen líder es aquel que no desea el puesto él, sino que desea ver desarrollar a otros. Ese es el buen líder, el verdadero líder. En el reino del Señor, el ejemplo de grandeza lo podemos apreciar como en un niño, inofensivo, necesitado de ayuda para todo, dependiente en todo, sin estatus, sin cargo, sin posición, que todo lo cree, que tiene fe
Eso es un niño. Si lo hacemos para con nosotros mismos, somos un buen candidato para ser un seguidor de Jesús. Se ve mucho peor que un adulto actúe como un niño a que un niño actúe como un adulto. Y es que hay una gran diferencia entre ser como un niño a ser un niñón. También demostraron su falta de amor por los creyentes fuera del grupo de amistad de ellos. Eso sucede muy seguido, cuando no es parte del grupo de la iglesia, y a veces en ese momento ya no es una iglesia, es un club de personas que se reúnen, o ciertas familias que entre ellos han formado una iglesia, y no llega nadie nuevo, y cada vez que llega alguien nuevo, los están sacando con miradas criticonas, con señalamientos, con burlas, con no hablarle, con no saludarlo. Ellos demostraron falta de amor por los creyentes que eran fuera del grupo de ellos. Qué tremendo lo que los discípulos estaban haciendo. Era entendible que el Señor dijera, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero no en un sentido que Él no los quería, sino que Él deseaba que ellos aprendieran. Esto es lo que se puede esperar de alguien al cual el Señor le llama hijo del trueno. Recuerda eso en Marcos 3:17. Aunque quizás Juan estaba tratando de impresionar a Jesús, demostrando un celo por causa del nombre de Jesús, pero al Señor nada lo puede impresionar. Oramos para que caiga fuego del cielo, Señor. Señor, aquel allá andaba hablando de tu nombre y se lo prohibimos nosotros. Es que cuando no es del círculo o del club, en ese momento no es la iglesia del Señor. Cuando 4, 5, 6 familias se adueñan de la iglesia, y solo ellos y solo la familia de ellos, cuando llega alguien nuevo y no le dan el amor que Jesús quiere que le demos. Las personas que piensan que el grupo de ellos es el único que Dios reconoce y bendice, tendrán una gran sorpresa con Él. Los apóstoles no amaban a sus enemigos. Ellos no los amaban en ese momento. Puede leer eso en Lucas 9, 51 al 56. Jacobo y Juan habían visto al profeta Elías en el monte de transfiguración y pensaron quizás en imitarlo. Se recuerda que a Elías le llamamos el profeta de fuego, porque cayó fuego y los Baales, los profetas de los Baales y todo lo que sucedió, y el altar que levantó con fuego que Dios mismo mandó. Quizás ellos pensaron en imitarlo y decían, oramos para que caiga fuego del cielo, Señor, y llamar así fuego desde el cielo y quemarlos a todos. Eso puede leerlo de Elías en el segundo libro de Reyes, capítulo 1. Los samaritanos y los judíos no se han llevado bien entre ellos desde hace muchos siglos. Así que es entendible que este pueblo no quisiera recibir a Jesús a medida que Él se dirigía a Jerusalén. El Señor Jesús reprendió las ideas de estos discípulos y simplemente se fue a otro pueblo a predicar. Lo puede ver en Mateo 5, 37 al 48. Más tarde Samaria iba a recibir este evangelio de Jesús y alcanzar la salvación. Con la predicación de Felipe, cuando la iglesia fue perseguida, el diácono Felipe llegó a Samaria. Fíjese que, para terminar, en los versículos 57 al 62 vemos la falta de disciplina. 3 hombres pudieron ser discípulos del Señor Jesucristo, pero no cumplieron con los requisitos que Jesús establece. El primer hombre era un escriba. Mateo 8, versículo 19. Ellos querían ser seguidores de Jesús, pero no cumplieron los requisitos. Vea, el escriba, quien se ofreció en ir con Jesús a donde Él fuese, hasta que oyó cuál era el precio. Y el precio era negarse a sí mismo. Aparentemente estaba acostumbrado a una vida de comodidad. El segundo fue llamado por Jesús directamente. Jesús mismo lo llamó. El escriba se ofreció, pero no cumplió con el requisito, negarse a sí mismo. Este segundo, Jesús lo llama, así como había llamado a los demás. Aquellos que le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Ahora Jesús llama a este otro directamente. ¡Qué gran honor! Pero fue rechazado casi de inmediato, porque no fue capaz de cargar la cruz y llevarla. Se preocupó más por el funeral de otra persona, cuando tendría que haberse estado preocupando por el propio funeral de Él. El Señor con esto no sugiere que deshonremos a los padres. Para nada, el Señor está diciendo eso. No, lo que nos enseña es que no debemos de permitir que el amor por nuestros seres queridos sea más importante que nuestro amor
por el Señor Jesucristo. El tercero, que no cumplió con el requisito, también se ofreció. De estos tres, dos se ofrecen y Jesús llama a uno. Este se ofrece de voluntario, pero no pudo seguir al Señor porque siempre volvió a ver hacia atrás y no veía lo que tenía frente a él. No hay nada de malo con una despedida sincera y con aprecio, pero esta se interpone para hacerle obediente al Señor Jesucristo, llega a ser pecado. Lo importante aquí es obedecerle al Señor. Al final se nota que el corazón de la persona no estaba del todo con el Señor Jesucristo. Este hombre no estaba dispuesto a complacer al Señor. Al contrario, él siempre hubiera estado volviendo su corazón para las cosas que había dejado atrás. En todo lo anterior vemos por qué la mies es mucha y pocos los obreros. El Señor les dio a los discípulos y a las multitudes muchas cosas buenas, pero ellos aún tenían carencia de poder, de amor y de disciplina. E incluso no le entregaban por completo el corazón al Señor Jesús. Si nosotros en estos días, al igual que todos los personajes de este capítulo 9, carecemos de esas cosas, en verdad aún no estamos preparados para ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Con este comentario, hermanos, quiero terminar diciéndole, ¿estamos dando nosotros gozo al Señor con nuestro discipulado? ¿Estamos demostrando amor? ¿Estamos pidiendo cada día y tratando que el Señor nos ayude a aumentar nuestra fe? ¿Estamos demostrando el amor del Señor Jesucristo hacia otros? ¿Estamos teniendo oración? ¿Estamos teniendo ayuno? Todo esto es una pregunta, no es una afirmación, es una pregunta directa a usted. ¿Estamos dando al Señor gozo con nuestro accionar? ¿O será que estamos entristeciendo al Espíritu? ¿Estamos dando gozo al Señor o no? Con nuestro discipulado, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de seguirle, nuestra forma de tratar de parecernos a Él. Quiero desearle, hermanos, que reflexionemos cada uno en nuestro caminar con el Señor. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios estén de continuo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.